Hola, el día de hoy continuaremos con el manga del regresor de la familia caída. Continuando con la historia, observamos a un pequeño golem que se encontraba a la distancia. El prota, preparándose para utilizar la ballesta que tenía en su poder, se encontraba apuntándolo. En el momento en el que las ballestas fueron disparadas, inmediatamente múltiples explosiones se hicieron presentes por todo el bosque. Sorprendido, el prota impresionado preguntaba cómo podía tener tanta potencia una ballesta, eso le parecía realmente increíble. El mago preguntaba si acaso estaba bien hacer explotar así simplemente a un golem, mientras que el enano mencionaba que es simplemente un tipo de succión. Clayton pasó a preguntarle al prota directamente qué le parecía, ya que había hecho que cada disparo tenga el poder destructivo comparable al de Liberatio. El prota emocionado le dijo que parecía que también había duplicado su alcance, ¿o no? Le respondieron que así había sido. Si se aplicaba la resonancia de maná también a la cuerda, aumentaría drásticamente la distancia y el alcance. Pero solamente puede disparar 2 flechas a la vez 5 veces. Es decir, 10 flechas en total antes de agotarse, y era completamente desechable. Hammer también afirmaba que además tanto el mago como él tenían que trabajar en ello todo un día entero, y el costo de fabricación también era bastante elevado. El prota pensaba que aunque pudiesen hacer una por día, apenas serían 365 en un año, pero es una lástima renunciar a ese poder destructivo de largo alcance. El prota les afirmaba que por ahora se los entregarían prioritariamente a los altos mandos, y además les pedía que por favor fabricaran tantas como pudieran en los próximos 2 meses. Clayton le dijo al prota que lo entendía, pero en ese momento Hammer le preguntaba al prota que a qué se refería con 2 meses. Fue entonces cuando Logan, sonriendo, comenzaba a revelarles que para entonces surgiría una ocasión para poder utilizarlas. Ahora nos encontramos en el territorio de McLean, en el castillo Tomodo. Un cartel se encontraba pegado en una de las paredes. Las personas que se encontraban cerca y reunidas comenzaban a preguntar qué era lo que decía. El que estaba al frente comenzaba a decir que como ya se había terminado de construir el segundo pueblo, quienes quisieran podían irse a vivir para allá. Algunos preguntaban que a qué se refería con el segundo pueblo, ya que él estaba bien viviendo en ese sitio, entonces ¿para qué se iría en ese momento? El hombre que estaba leyendo continuaba afirmando que decían que si se iban le darían una casa nueva y un terreno para cultivar. Uno de los hombres que se encontraba cerca al escuchar esto inmediatamente colocó una expresión de desagrado. Otro hombre que se encontraba cerca mencionaba que aún así eso no le llamaba la atención. Ahora nos encontramos en otra ubicación, en el territorio de McLean en el castillo de Sylvain. El hombre afirmaba que desde que cambiaron de gobernante allá en Sylvain se vivía mucho mejor. Otras personas comenzaban a decir que por supuesto ya ellos poseen casas y tierras, entonces ¿por qué deberían de preocuparse? El chico preguntaba que quién querría irse de su tierra natal para sufrir. Fue entonces que el hombre que anteriormente había colocado una pésima expresión terminó alzando su mano y gritaba que por supuesto él lo haría. Tanto este hombre que era un refugiado como otros de sus compañeros que se encontraban detrás comenzaban a afirmar que ese sufrimiento tenían que dejárselos a ellos, ya que su tierra natal fue completamente destruida y además les entregaban una casa y un terreno para cultivar gratis. ¿Dónde más podrían encontrar una oportunidad como esa? Uno de los hombres le afirmaba al de pelo blanco que esos eran los refugiados de la guerra civil. El hombre inmediatamente llamó a sus compañeros y le pedía a todos que fueran a marchar inmediatamente, tenían que irse lo más pronto posible al segundo pueblo. Ahora, observando un mapa de todo el territorio que abarca McLean, vemos cómo el prota había colocado una torre en uno de los caminos. Logan afirmaba que el segundo pueblo ya fue construido, entre Sylvain y Tomodo. Ahora le preguntaba al administrador si acaso sabía por qué lo había hecho. El administrador le preguntó al prota si acaso no era por la distancia que existe entre ambos castillos, la cual es bastante grande. Logan le dijo que era exactamente esa la razón, ya que entre Tomodo y Sylvain hay una distancia de 3 jornadas a pie. Así que si por alguna razón alguien invade por ese espacio intermedio de la defensa, se volvería un verdadero dolor de cabeza. El administrador le preguntaba al prota que a quién iba a invadir. El prota le dijo que por supuesto quería evitar algo como eso, debido a que a los nuevos residentes del pueblo se les entrenaría obligatoriamente en la defensa civil, para mantener también el orden público en ese sitio. El administrador le dijo al prota que lo entendía, entonces lo harían, pero ¿quién demonios los iba a invadir? La nueva villa McLean estaba en las llanuras de Viprox, ¿o no? Logan le afirmaba que entonces esa sería una excelente muralla, la cual se utilizaría para proteger las antiguas llanuras de McLean. El administrador todavía seguía confundido, asustado se preguntaba que entonces quién y por qué demonios iban a ser invadidos. Aún así, la duda de Weiner se resolvió al comenzar el pleno verano. El prota comenzaba a decir que deben de participar en la guerra civil. Se había llevado una reunión a cabo con los altos mandos en ese momento y todos ellos se encontraban sorprendidos. Incluso el padre del prota le preguntaba si acaso hablaba en serio. Pero, ¿por qué había tomado una decisión como esa? Weiner incluso le preguntaba al prota si acaso no estaba yendo todo bien en su territorio.
Entonces, con solamente quedarse tranquilos como lo habían hecho hasta ahora, el futuro estaba más que asegurado. Logan pensaba que sí, solamente quería proteger esa tierra y no estaban del todo equivocados, pero no quería exactamente eso, ya que no debe de hacerlo. Logan le dijo a los presentes que si mantenían su neutralidad sin importar quién ganara, caería McClane de todos modos, dejando a Weiner y al comerciante completamente sorprendidos. Aún así, después de calmarse, comenzaron a decir que eso sonaba demasiado exagerado. El comerciante afirmaba que así es, pues a ese paso estaba claro que ganaría la facción del primer príncipe y ellos no habían tomado partido contra ellos. Inmediatamente el padre del prota golpeó la mesa y le pedía a todos que hicieran silencio inmediatamente. El hombre, observando fijamente a su hijo, le preguntaba que cuáles eran las razones. Logan observó a su padre por unos momentos para luego pensar que si acaso creía que después de la guerra la primera facción del príncipe se conformaría tan solo con destrozar al segundo príncipe. La respuesta era que no, por supuesto que no lo harían. En su vida anterior, tras ganar la guerra civil, la facción del primer príncipe no se detuvo allí, y terminaron devorando a aquellos quienes incluso mantuvieron su neutralidad. Y por supuesto, ahora mismo una historia así no les llegaría a nadie, pero más bien debería de contarles algo que sí puedan sentir en carne propia. El prota había comenzado a relatar que en la facción del primer príncipe hay dos familias que le son bastante familiares. Una de ellas es la familia de su madrastra, que durante aquella repentina batalla territorial cuando estaban en aprietos, Kairos les había cortado el apoyo de forma despiadada. La madrastra del prota e incluso su padre comenzaron a sentirse tristes al escuchar eso. Y luego quien había exigido la anulación del compromiso de manera unilateral y grosera, los Wolves. Ambas familias son grandes fuentes de financiación para la facción del primer príncipe. Y si la guerra termina de esa forma, ¿de verdad creerían que ellos se detendrían y los dejarían en paz? Logan pensaba que la verdad es que nadie puede saberlo con certeza, no hasta que se los pregunten directamente qué era lo que pensaban sobre ellos. Pero eso no importaba ahora mismo, lo que importa es que ellos ya tenían sentimientos hacia ellos. El comerciante le dijo al prota que entonces no sería mejor unirse ya a la facción del primer príncipe. Logan pensó que entonces habían caído en su truco, rápidamente respondió que no, ya que ellos se unirían directamente a la facción del segundo príncipe. Esto alteró aún más a los presentes en aquella reunión. El padre del prota enojado le gritaba que qué era lo que estaba diciendo ahora. La madrastra del prota le preguntaba si acaso estaba hablando de la facción que tiene consigo a Viprox, y además ellos estaban perdiendo. El prota, calmando a los presentes, comenzaba a afirmarles que entendía cómo se sentían, pero tenían que esperar un momento. ¿Qué tan agradecidos estarían si se unían al bando que estaba ganando? Sería mucho mejor unirse a la facción que está perdiendo y tratar de darle la vuelta a la situación porque hay mucho más que ganar. El capitán de los caballeros pensaba que en ese sentido el prota tenía razón. Incluso el comerciante se preguntaba qué era lo que quería decir con una forma de darle la vuelta a la situación. Weiner comenzaba a afirmarle al prota que aún así temía que eso podría ser como subirse a un barco que estaba a punto de hundirse. Logan le dijo que claro, pues el barco ya tenía uno o dos mástiles rotos y estaba a punto de caer al agua. Logan se preguntaba que quién podría saber eso, aún así llamaba la atención de todos los presentes. Ese barco aún tiene la energía para navegar, y además todos se quedaban sorprendidos con lo que decía el prota. Inmediatamente al unísono todos se preguntaban si acaso estaba por decir esa frase. Sonriendo, Logan comenzaba a preguntarles a los presentes si acaso hay algo malo con que les pidiese que lo hicieran. Todos se dieron cuenta de que allí estaba esa frase. Weiner, acercándose al prota, le preguntaba si acaso hablaba en serio, ya que el incidente del asalto en ese momento acaso no había sido obra de Waltermine. Entonces, ¿por qué se unirían a la facción del segundo príncipe sabiendo eso? La expresión del prota cambió ligeramente, y aunque intentaba ocultar su ira, comenzaba a decirle a su sirviente que no tenía de qué preocuparse. Weiner se dio cuenta de que la tensión en la habitación había cambiado completamente, y ahora el prota no quería seguir ocultando su ira. El prota le respondió a Weiner que eso es algo que ya se solucionará con una buena compensación. Por otro lado, observamos a Waltermine, el cual preguntaba si entonces ahora venía a unirse a ellos. Le preguntaba si acaso estaba bien de la cabeza, llamándolo por su apellido, McClane. Logan, que se encontraba hablando con él, le preguntaba si acaso realmente no podían hacerlo. Y si es así, entonces no le importaría que ellos se uniesen a la facción del primer príncipe. Waltermine, al escuchar eso, comenzaba a enojarse, mientras que el prota le preguntaba si acaso realmente los iba a rechazar su excelencia. Logan le preguntó nuevamente si acaso no le importaba si se unía al primer príncipe. Waltermine, al escuchar eso enojado, rápidamente comenzó a presionar con fuerza el escritorio, asustando a todos los sirvientes que se encontraban en la habitación. Arrojando el escritorio por los aires, Waltermine le preguntaba si acaso se estaba burlando de él.
El hombre realmente se encontraba enojado con el prota. En ese momento uno de los sirvientes terminó atrapando la esfera para evitar que la comunicación se cortara, para luego colocarla justo delante de su señor. Logan se preguntaba si acaso con un solo grito ya estaba armando un escándalo, pero viendo lo alterado que se encontraba, parece ser que la situación realmente no está a su favor. Logan le preguntaba a Walter Mine que cómo podría él faltarle respeto a su excelencia, si hace poco había recibido un regalo tan aterrador de su parte. Walter Mine comenzaba a enojarse al escuchar lo que estaba diciéndole el prota. El hombre, calmándose un poco, le preguntaba al prota que a qué se refería con un regalo, ya que no entendía para nada de lo que se encontraba hablando. Aunque, en fin, esperaba que no estuviese buscando unirse solamente por unirse y ya. Entonces, de forma directa le preguntó a Logan qué era lo que él quería. El prota le dijo que no es una petición muy difícil de su parte. El prota esperaba tener el reconocimiento de los territorios de Bifrost que ocuparon tras la victoria, y la mitad de las tierras del marquesado de Caliad, que colindan con McLean y están bajo el primer príncipe, y por supuesto el título de conde que sus ancestros antepasados perdieron. Él esperaba que esas tres cosas estuvieran completamente aseguradas, entonces le preguntaba a Walter Mine qué le parecía eso. El hombre le preguntaba al prota si acaso estaba hablando en serio ahora. El prota le dijo que comparado con los riesgos que deben de asumir, cree que esas no son condiciones exageradas. Walter Mine comenzaba a burlarse un poco del prota. El hombre comenzaba a explicar que no valía la pena negociarlo. Aún así, le mencionaba al prota que si podía pararse enfrente de él y repetir lo mismo, entonces lo aceptaría. Logan, al escuchar eso, le preguntaba si acaso hablaba en serio, entonces eso le parecía excelente, llamando la atención de Walter Mine. Aún así, Logan lo observaba con una ligera sonrisa en su rostro, afirmándole que entonces iría a verlo pronto. Tiempo después nos encontramos en el castillo de Bifrost, donde se encontraban preguntando si acaso todos los soldados habían sido reunidos. Comenzaron a reportar si acaso estaba lista la unidad de suministro. Respondieron afirmativamente, habían preparado provisiones para 2 o 3 semanas. Justo en ese momento, el padre del prota terminaba llamándole la atención. Le preguntó el prota si acaso no creía que habían sido demasiado excesivas las condiciones que había pedido, ya que ellos solamente planeaban utilizarlos como carne de cañón. El prota le preguntó a su padre si acaso no es precisamente esa carne de cañón la cual necesita más la facción del segundo príncipe ahora mismo. Además, ¿no fue después de ver el poder de Liberatio que padre dio su aprobación? Patrick le dijo a su hijo que ese objeto sin lugar a dudas es un arma impresionante. Incluso los sirvientes reconocieron que podrían cambiar el curso de la guerra luego de verla, pero le preocupaba no ser capaces de protegerlo por completo. Y eso era lo que más le inquietaba, y además, ¿de verdad tenía la intención de hacer rey al segundo príncipe? Patrick realmente estaba preocupado tras hacer esa pregunta, ya que en la gran nobleza, el incidente que había provocado abiertamente la guerra civil, él lo pudo notar claramente. Al ver la muerte de Larry Cleed, Patrick se dio cuenta de algo. Logan estaba sonriendo en ese momento. Y aunque no puedes saber el significado de esa sonrisa, quizás la participación en esta guerra es la continuación de aquello. El prota le dijo a su padre que es una época caótica, y el enemigo de hoy puede convertirse en el aliado del mañana, y al mismo tiempo el aliado de hoy puede volverse el enemigo del mañana. Así que ellos solamente deben de obtener el mayor beneficio posible para su familia en medio de todo eso. Patrick no dejaba de preocuparse por todo esto, aún así pensaba que al parecer de verdad se estaba haciendo viejo, solamente había creado preocupaciones sin fundamento en su propia cabeza, y ojalá que al final de ese camino solamente les espere la gloria. Patrick inmediatamente gritó que tenían que abrir las puertas, y si acaso hay oscuridad que se interponga en ese camino, entonces le pedía a Dios que por favor iluminara el futuro de sus hijos con su luz. Logan, observando todo esto, se encontraba muy emocionado y le pedía a todos los soldados que marcharan inmediatamente. Por supuesto, Patrick seguía pensando que lo deseaba y lo volvería a desear cuantas veces sean necesarias. Ahora cambiamos de escena y nos encontramos en el castillo gemelo en la provincia de Alrun. Uno de los soldados que se encontraba haciendo guardia inmediatamente pudo divisar a la distancia una bandera con llamas de fuego como patrón. Inmediatamente comenzó a gritar que es una bandera con un emblema de llama, por lo cual ya estaba confirmado, se trataba de McLean. Walter May entre risas comenzaba a acercarse, afirmaba que de verdad habían venido. Observando desde las murallas comenzaba a preguntar qué era ese enorme ejército, a qué se debía todo eso. Y además, no solamente tienen caballería, sino que esos son los famosos soldados montados con ballesta de los cuales se hablaba tanto. Y sumando también a los soldados rasos, al parecer hay más o menos unos 4000 entre todos ellos. Además, también poseían magos. Bifrost, el cual comenzaba a acercarse, mencionaba que a simple vista debe de ser un grupo desorganizado, ya que no habrían tenido el tiempo de recuperar las fuerzas que su ejército terminó destruyendo.
Walter Mine comenzaba a decir que quizás seguramente los llenaron con números que pudieron conseguir en el momento. En ese momento alguien comenzaba a acercarse y preguntaba si acaso estaba tan seguro de eso, llamando a Biprox por su nombre, Roger. Afirmaba que sus movimientos parecían bien entrenados y sus armamentos no son para nada comunes. ¿Acaso no les estaba juzgando con demasiado rencor? Biprox comenzaba a enojarse mientras lo llamaba por su nombre, Lucien. Biprox preguntó si acaso no estaba sobreestimando demasiado a estos tipos cuando ni siquiera sabían qué era lo que estaban tramando. Walter Mine, luego de escucharlo, comenzó a decir que entonces qué era lo que opinaba Lucien al respecto, observándolo fijamente. El chico comenzaba a explicar que si iban en serio podrían convertirse en una gran fuerza, y sobre todo no son los mismos que hicieron quedar en ridículo a un conde anteriormente. Biprox no podía contener la ira por lo que estaba escuchando. Comenzó a pensar en este personaje, Lucien Talos. Ese holgazán perezoso estaba entrometiéndose en sus planes otra vez sin hacer nada útil. Y si no fuera porque es el yerno del clan Waltermine, ese zorro ya se habría retirado a la neutralidad hace mucho tiempo. Waltermine comenzaba a mencionar que estaba bien, entonces es momento de informarle al príncipe. Y tenían que recibir a esos tipos lo más pronto posible. Biprox no comprendía qué era lo que estaba ocurriendo. Pero Waltermine le arrojó una mirada fulminante que hizo que Biprox se replanteara si de verdad tenía algo más que decir. Waltermine en ese momento le colocó el brazo en el hombro y comenzaba a afirmarle a Roger que tenía que tener más ánimo, ya que utilizarían a esos tipos para desgastar la facción del primer príncipe. Aprovecharían esa oportunidad para buscar un giro en esa situación y eso sería todo. Solamente tenía que pensar en eso y enfocarse en ello. Roger apretaba sus dientes con fuerza mientras guardaba silencio, para luego responderle a Waltermine que lo había entendido. El hombre afirmaba que entonces bien tenían que abrir las puertas del castillo. Mientras el prota y sus compañeros comenzaban a entrar, algo llamaba la atención del prota, pues delante de ello la mayoría de los altos mandos de la facción del segundo príncipe se encontraban reunidos junto a un pequeño grupo selecto, me imagino que es un grupo de élite. Observándolos fijamente, el prota pensaba que realmente los habían recibido con un gran espectáculo. Y en eso, mientras todos saludaban con respeto, una persona comenzaba a hablar, así que por fin había llegado McLean. Y cuando le había propuesto unirse personalmente, lo había terminado rechazando. Y ahora que había llegado tarde con su ejército, creía que iba a darle la bienvenida siendo este el segundo príncipe, el cual literalmente quería ser tratado como una deidad. Tanto el prota como su padre se encontraban sorprendidos y se preguntaban al unísono qué le había pasado a ese imbécil. Bueno chicos, hasta acá el capítulo de hoy. Nos hemos quedado en el capítulo número 82 de esta historia, así que nos tocará esperar al menos 1 o 2 semanas para continuar con la misma. Recuerden, mi nombre es Peguito y sin nada más que decirles, espero gocen de un excelente día, tarde, noche, de una muy buena salud, que quieran y cuiden mucho a sus familiares y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.